¿Cómo estás, Feliz Marta? de estar aquí contigo. Qué bueno, hace un rato que no nos veíamos, ¿verdad? Como 6 años. ¿Desde cuándo? ¿Desde que dónde estabas? Desde que Yo dejé estaba de en ser Televisa. secretaria del medio ambiente. Anda, De la desde ciudad. entonces. Sí, Y yo desde que dejé Televisa, pero mira, enos aquí. las renacidas. Ah, exacto, que está bastante padre. Muy padre. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta. A ver, cuenta, por fin, ¿qué? ¿Sí presentó su renuncia? Ay, claro que no. Ay, sí, ¿por qué? Claro que no, pues puede pasar. Bueno, puede ser, pero no te enterarías así por una editorial en un periódico, ¿no? Bueno, dicen que porque no tiene luz propia, que porque no lo dejan brillar, porque pues a López Obrador no le interesa mucho, que si los viajes, que si el concierto de naciones, que si todo eso. Bueno, yo creo que precisamente por eso tiene un canciller que es un peso completo en el gobierno de la ciudad y le tiene muchísima confianza. Estamos contentos en la Cancillería con el trabajo que estamos haciendo y pues la verdad es que pues este tipo de, no sé, filtraciones son comunes, no es el primero que dicen que renuncia. No, ya habían dicho que también Olga Sánchez Cordero. Sí. Sí. Todo el mundo se la vive renunciando, que presentan su renuncia pero que no se la aceptan. Pero bueno, ¿qué se está haciendo en la Cancillería, Marta? Y además, los temas que a ti te tocan me parece que son muy importantes, ¿no? Y ahora con la visita de Michelle Bachelet, etcétera. Mira, nosotros tenemos una agenda muy poderosa. México es un país que tiene una política exterior muy fuerte desde hace muchos años. Tiene una tradición diplomática de décadas haciendo un liderazgo en muchos de los temas globales. Y nosotros tenemos un cambio de régimen en México, pero la política exterior sigue siendo con esa solvencia y sigue presentando ese progresismo y esa vanguardia que siempre ha tenido. En el caso del gobierno actual, tenemos en la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales unas prioridades muy interesantes que el presidente y el canciller han definido para poder, por un lado, fortalecer el multilateralismo, que son todas estas instancias globales en donde el concierto de las naciones toman acuerdos. Por ejemplo, las Naciones Unidas es la instancia multilateral más grande y más copiosa, pero también hay otras, la Unión Europea, otras instancias regionales. Y tenemos continentales, sí, en fin, regionales etcétera. de América Latina, y de temas, también hay instancias multilaterales de temas. Y nosotros tenemos 5 prioridades, están los derechos humanos, los temas de medio ambiente, la equidad de género y la igualdad, la paz y la felicidad en el país. Y tenemos también una agenda importante para promover la internacionalización de las ciudades, que es un tema que Ebrard y yo nos gusta mucho por haber estado en el gobierno de la Ciudad de México. Ok, ¿y cómo vamos a internacionalizar las ciudades mexicanas y cuáles, y etcétera? Mira, las ciudades tienen unos desafíos muy interesantes en términos de movilidad, de manejo de agua, de residuos ambientales, de calidad del aire, de manejo de los espacios públicos, servicios como los residuos, como la seguridad pública, y entre ellas pueden cooperar enormemente para resolver sus problemas. Entonces, tradicionalmente la verdad es que la política exterior no toma en cuenta mucho el gobierno local, pero nosotros cuando estuvimos en la Ciudad de México nos dimos cuenta qué importante era compartir con otras ciudades iguales a la nuestra, como la Ciudad de México, y entonces, bueno, compartimos con Nueva York, Beijing, con Seúl, con Londres. Entonces, estas ciudades enormes como la megaciudad de México tienen más cosas en común que muchas veces las propias ciudades que tienes alrededor. Estas megalópolis. Exacto. Y también hay ciudades medias mexicanas que tienen muchos coincidencias en común, con otras. en otros Estados Unidos, de América Latina. Entonces, esta parte de compartir experiencias y tener una inteligencia colectiva para resolver los problemas de las ciudades es lo que el canciller Ebrard quiere también facilitar y proveer para diseñar políticas públicas de vanguardia en las ciudades mexicanas. Oye, dile que por qué solo le da entrevistas a Ciro, ¿no? A lo mejor porque solo lo entrevistaba a Ciro antes. No es cierto. Pregúntale. No, le preguntamos. Pregúntale y verás. Oye, pero además no ha dado así como una entrevista. No quiere dar entrevistas, entiendo. Ahorita, por ejemplo, ayer salió una entrevista muy buena de Marcelo en el País, ¿no? Más bien como en medios impresos, ¿no? Está dando ahorita.
y digitales. Digitales no, claro que sí. o medios Invítalo y verás tradicionales. que sí viene. No, hombre. Desde hace 2 años, hombre. Nos manda de avanzada primero a nosotros. Oye, Marta, dime algo. Ahora, este asunto de la visita de Michelle Bachelet, lo que se firma con Michelle Bachelet y lo que tiene que ver con la Guardia Nacional y sus declaraciones que dice que se va preocupada, o sea, que está preocupada por lo que está pasando en México y lo que puede pasar con la Guardia Nacional, particularmente en cuanto a derechos humanos. Bueno, México tiene una crisis de derechos humanos de hace varios lustros y creo que por un lado uno revisa, por ejemplo, los casos de tortura, de desapariciones forzadas, de feminicidios, de violencia en las ciudades, de falta de Estado de Derecho, pero los revisa uno como hechos como aislados. Y los junta todos uno y los analiza como hizo Bachelet en esta visita a México, que se reúne con autoridades, con ONGs, con universidades, con grupos de víctimas. Entonces, bueno, cobra esto una dimensión realmente importante. Yo pienso que sí tenemos una crisis fuerte, y que la mejor manera de enfrentarla primero es reconociendo eso, porque nos pasamos muchos años diciendo que no era tan grave, que eran daños colaterales, que tratando como de manejar un poco la situación, no recibiendo recomendaciones y visitas, no teniendo apertura al escrutinio internacional. Pero entonces, sí se había tenido, ¿no? Bueno, no tanto. De hecho, si tú revisas, por ejemplo, las recomendaciones del examen periódico universal de derechos humanos a México, pues no todas las recomendaciones se aceptan, se atienden y pues tratan un poquito como de minimizarse las situaciones. Es como cualquier enfermedad o incluso adicción, uno tiene que reconocer que lo padeces para entonces poderlo enfrentar. Y en este paso de reconocer esta crisis, nosotros a principios del sexenio, en diciembre, Brad y tu servidora fuimos a hablar con la alta comisionada de las Naciones Unidas de Derechos Humanos para preguntarle cómo pensaba que la ONU nos pueda ayudar a enfrentar esta crisis. Y en este diálogo nos fuimos dando cuenta de que las Naciones Unidas tienen una serie de asesorías técnicas, asistencia, conocimiento de lo que pasa en otras partes del mundo que pueden compartir con México y que pueden servir como una base muy importante para que podamos ir resolviendo un problema estructural, porque esto no es de que un día aprietas un botón y ya se van a resolver los problemas de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y este convenio es muy importante para el tema de Guardia Nacional. Por un lado, tenemos la situación de que para frenar la violencia e ir garantizando la seguridad pública, no tenemos hoy por hoy una fuerza de seguridad apta, capacitada y del tamaño que la necesitamos para realmente resolver el problema. Entonces, el presidente y sus colaboradores deciden la formación de esta Guardia Nacional, también aprobada por los congresos locales y por el Congreso Federal por unanimidad. Y la principal preocupación de la operación de la Guardia Nacional pues es que no se opere con base en las tradicionales falta de garantía de los derechos humanos o de respeto. Pero darle un marco legal. Exacto, ¿no? y de tener protocolos de actuación pues que sean respetuosos y que tengan un uso de la fuerza razonablemente de acuerdo a medido, los protocolos. ¿no? Sí, exacto. Sí, Entonces, sí. Cuando se detecta eso, lo que decidimos es invitar a la ONU a que pueda hacer la formación y la capacitación de la Guardia Nacional en materia de derechos humanos, de todos los elementos que van a estar reclutados para la Guardia Nacional, que nos den asesoría técnica para el desarrollo y el diseño de los protocolos de actuación en campo y nos digan al final también qué países tienen qué innovaciones en estos aspectos. Por ejemplo, hay países que tienen sistemas de interrogación que no usan tortura y que tienen, por supuesto, mucho mejores efectos en el interrogatorio. Son eficaces. Más eficaces y sin estar ahí sacándole la información a la gente así a la fuerza. Entonces, todos esos protocolos nos los compartirán, los vamos a traducir también en... ¿Cómo va a ser el acompañamiento? ¿Cómo va a ser la asesoría? La asesoría es, uno, técnica, compartiéndonos experiencias.
ayudándonos a hacer el currículum de formación permanente de la Guardia Nacional, y también tiene el convenio la posibilidad de un monitoreo ya en campo de los resultados y el desempeño de la Guardia Nacional en materia de derechos humanos. Ya, esto va a ser a través de siempre el organismo de Naciones Unidas aquí en México. Exactamente. Va a ser aquí en México. La alta comisionada tiene una oficina en México, que es con la que nosotros vamos a trabajar para desarrollar estas estrategias ya muy puntuales y a lo largo del tiempo, porque esta formación pues va a tomar bastantes meses, no es un curso, ¿no? Sí, sí. Ahora, se supone que mañana sabremos quién va a encabezar la Guardia, ¿no? Tengo entendido que sí, no sé, la verdad no tengo información, pero el presidente anunció que esta semana diría. Dijo que mañana, jueves, ¿no? Que sí, que mañana lo anunciaría. Ahora, está el gran debate de si va a ser un mando militar, pero al parecer sería anticonstitucional. En la Constitución está dicho que tendría que estar, que no puede ser un mando militar en activo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo entiendo es que el mando es el secretario Durazo. Ese es el mando. Y es civil. Responde al secretario Durazo. Sí, exactamente. Y que bueno, ya el director de la Guardia Nacional será posiblemente un militar en activo. Ese es como que el debate ahorita, ¿no? A mí me parece que lo más importante es que sea militar en activo o sea otro mando civil, su fuerza y sus pelotones y su equipo de gente tenga esta formación y vayan como que cambiándose ese chip de cómo hacer sus despliegues en campo con pleno respeto de los derechos humanos. Ya, que sí, como tú decías, va a ser un proceso, y no es de la noche a la mañana, ¿no? Porque también hay que ir a las causas, hay que ir al origen de lo que está provocando todo esto, pero es el entrenamiento de toda esta gente nueva, ¿no? Sí, sí, y además creo que una mística también de la Guardia Nacional que necesita ser distinta. El presidente también ya lo dijo, necesitan ser pues elementos que estén al servicio de las personas y que generen también confianza de la gente. Yo creo que nos hace mucha falta. El ejército en sí mismo sí la tiene, la confianza, tiene cierta legitimidad ante la sociedad mexicana, pero hay que ganarse un espacio en términos de la tranquilidad, pienso, de las personas y regresar la paz y la seguridad al centro de la agenda. Ahora, se han tomado algunas decisiones que tienen que ver con el tema de género, Marta. ¿Cómo se ha visto esto en otros países? Porque México tiene firmados acuerdos, pertenece, ya lo decías, ¿no?, a organismos, etcétera, etcétera. Estancias familiares, por ejemplo. ¿Cómo se tomó esto? Mira, yo creo que se están revisando las formas como de operación de ciertas políticas públicas que en sí mismas obviamente son necesarias y son positivas y que se están tratando de cambiar los modos por abusos que se presentaban en el pasado. Pero México es un líder en temas de igualdad de género global. Acabamos de salir de una conferencia en la ONU que se llama CSW, que ahí se diseñan las políticas y las causas de las mujeres. De género. Y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres llevó una posición muy progresista de México. Creo que la vamos a seguir teniendo así y por supuesto estamos muy dispuestos a revisar cualquier otra cosa que esté un poquito vulnerando esta parte de, primero, cuidar a las mujeres, evitar la violencia de género en México y promover la participación de las mujeres en todos los espacios de la vida pública con seguridad y con equidad. Bueno, que es que eso es fundamental y estos dos temas, pues, en cuanto a género es de lo que hemos estado hablando las últimas semanas, ¿no? Los últimos meses, pues, y me imagino que no fue muy buen visto. Bueno, en otros aspectos hay cosas que, por ejemplo, se saben menos. La semana pasada el secretario de la Defensa estuvo en una reunión en las Naciones Unidas y, por ejemplo, anunció que en las operaciones de mantenimiento de la paz iba a incorporar un mayor número de mujeres y le iban a dar más chance, ¿no?, a las mujeres de participar en estas operaciones. Es decir, que el despliegue de políticas públicas en México es muy amplio. Algunas a lo mejor tienen un poco más de complejidad, pero
yo creo que esta administración sí apuesta porque el tema de la equidad sea un tema central y que podemos ir recomponiendo estas partes para poder seguirle garantizando a las mujeres ciertos derechos y acceso a servicios. Ahora, la actuación de México en cuanto al asunto Venezuela, que también tiene que ver con derechos humanos, sin duda, ¿no, Marta? Mira, eso es muy interesante. México, por un lado, tiene una política en la relación bilateral que es México con Venezuela y además con todos los países del mundo, de no meterse a reconocer o no gobiernos que no han tenido pues un procesamiento sí, bueno, pero hay una violación flagrante a los derechos humanos. Pero eso en Venezuela, México ¿no? lo defiende en el ámbito multilateral. Bueno, entonces, en el ámbito multilateral, hace 2 semanas, la propia Bachelet presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, sumamente crítico, y México votó a favor de ese informe, en la defensa de los derechos. Y, por supuesto, somos muy críticos en materia de derechos humanos de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero son ámbitos diferentes. El reconocer o no a un dictador. No, México no es de reconocer no a un dictador, es de en qué momento la comunidad internacional reconoce a otra persona como presidente y cuál es el país que sigue en donde digamos que ese no es el presidente y ahora pasa a otro. Ese es en el debate que México no bueno, se pero mete. este es un asunto excepcional. No lo es, no es un asunto excepcional, es una práctica que puede llegar a ser reiterativa y que México no quiere abrir las puertas a eso. En ese aspecto México permanece definitivamente apegado a la Constitución mexicana, que dice el principio de no intervención en reconocimiento de gobiernos, pero no en no intervención en denuncia de la violación de derechos humanos. Y somos capaces, como una política exterior, de cumplir con ambas cosas y así lo estamos haciendo. Es la política exterior de esta administración. Hablemos un poco de Trump y de Estados Unidos ahora, ¿no? Y para terminar te pregunto, ¿cuál es la prioridad de la política? ¿Qué va a estar fundamentada la política exterior de esta administración? Mira, si no tuviéramos una situación tan crítica con el gobierno de los Estados Unidos ahorita, podríamos establecer otro tipo de prioridades de largo plazo, de desarrollo, de comercio, económicas, de colaboración. No, ahorita hay hasta una amenaza ahí de que pudiera desaparecer el TEMAC, ¿no? Sí. No, y todos los días te estás enfrentando a la amenaza de que te anuncian hoy que te cierran la frontera o que ya no dejan o que sacan a los migrantes. O sea, es una situación tensa. Se ha pues juzgado un poco severamente la actitud del gobierno mexicano de no reaccionar y de no tuitear y de no denunciar, pero a mí me parece que el canciller Ebrard y el presidente están siendo muy prudentes y gracias a eso la relación está todavía ahí y hay muchos elementos de diálogo y de negociación entre México y los Estados Unidos. Todavía falta por ratificarse el tratado y falta por también resolverse los temas de migración. Estamos entrando en una elección en los Estados Unidos. Esto se va a recrudecer. Que para Trump son 2 temas fundamentales, ¿no? Comercio y migración, o sea... Y los 2 son críticos para México. Absolutamente. Y si nuestra política exterior se basa nada más en declaraciones y en reacciones, la verdad es que yo creo que no va a tener un buen final. Por eso me parece muy acertado que seamos prudentes y que no estemos dirimiendo nuestros problemas en las redes sociales. Esa es, yo creo, una buena decisión de Ebrard y hasta el momento es que así ha sido informa Trump sus decisiones. Pero nosotros no. Nosotros no podemos hacer siempre lo que los demás no es por hacen eso, es igual. ¿Cómo replican entonces? Bueno, pues si tú te puedes... o sea, vías diplomáticas, todo. Vías muy diplomáticas, reuniones, llamadas, juntas, idas y venidas de mensajes. Yo pienso que... se está haciendo la chamba, pues. Yo creo que a pesar de que no es estridente y no se hace en redes sociales, como algunos pretenderían que sería lo mejor, yo pienso que tan se ve que tiene resultados, que pues las relaciones se están sosteniendo, no se ha cerrado la frontera, no nos han regresado así la cantidad de migrantes que se esperaban, es decir, el control diplomático político de esa relación, pues sí se está llevando a cabo de una manera eficiente. ¿Qué va a hacer México con la otra frontera, la frontera sur y los centroamericanos? ¿Qué vamos a hacer? El primer decreto que firma el presidente y que publica, también tienen que ver los derechos humanos. ¿Cómo no? Es precisamente un decreto de colaboración en donde México
México tiene una experiencia muy impresionante y única en el mundo en materia de migración. Somos un país de origen, de destino, de tránsito y de recepción de migrantes. Entonces, nosotros por muchísimos años, más de 60, hemos primero expulsado migrantes y ahora que los estamos recibiendo tenemos un conocimiento de las causas de la migración mucho más profundo que antes. Estamos trabajando un programa en Centroamérica con la CEPAL para que en el Triángulo del Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, puedan llevarse a cabo proyectos de desarrollo que eviten que se expulse a tanta gente y que quieran ir todos hacia los Estados Unidos. Pero ese resultado no lo vas a tener en el corto plazo. Para eso sí tenemos que tener un control fronterizo un poco más estricto, porque es una frontera muy porosa la que tenemos en Guatemala y no sabemos realmente pues, quién, ni cómo, ni cuándo. Estamos hablando de violaciones de derechos humanos, porque pues, los migrantes son blanco de pues ¿cómo se llaman estas personas? Traficantes, y ahora los migrantes viajan ya con niños y mujeres porque en esas condiciones les son más fáciles los refugios como escudo, los asilos. Entonces, sí, México tiene ese doble compromiso, uno del control y de la contención, pero también de la defensa de los migrantes para una migración segura, ordenada y regular, que es el pacto que México promueve en las Naciones Unidas y se firma en diciembre en Marruecos. Fue una iniciativa de México y de Suiza y nosotros somos los primeros que lo estamos implementando en el mundo, ese pacto. Entonces tenemos un camino largo por delante que recorrer y me parece que la estrategia también es, aunque no es una estrategia reactiva e inmediatamente que te pueda resolver el problema, sí es una estrategia de fondo que te va a traer también un desarrollo en el sureste de México que necesitamos. Oye, y a propósito que fuiste secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, hay fase 1 de contingencia. Sí. Esta es una época en donde muy comúnmente... ¿La primavera? La Está radiación, rarísima la primavera, ¿no? Aquí más que las estaciones del año es la radiación solar, el calor y pues las emisiones de gases que ocasionan que el ozono se eleve y tenemos la contingencia. O sea que mañana no pueden circular los autos con holograma 1 y 2, terminación de placa non. Para que sepan. Fase 1 de contingencia, pero sí se siente en el ambiente, Absolutamente sí. Sí. Bueno, te lo preguntaba también, y aprovecho para informarle a quienes nos ven que mañana hay fase 1. En la administración pasada se hicieron muchas cosas en lo que tiene que ver con medio ambiente a nivel internacional. ¿Se va a seguir con esto? ¿Ciudades verdes se llama? ¿Cómo se llama? Pues mira, siendo Ebrard canciller, hicimos un pacto de ciudades muy grande de 340 ciudades de 60 países del mundo para combatir el calentamiento global, y yo creo que fue una época interesante en donde las ciudades como que se pusieron a nivel global a luchar contra el cambio climático. Esto es especialmente relevante hoy, por ejemplo, cuando los Estados Unidos no ratificaron el Acuerdo de París, pero sus ciudades sí lo están ratificando y sí están haciendo medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, las ciudades mexicanas hoy tienen ese desafío de poder tomar el control de sus políticas y no cometer los mismos errores que las grandes megalópolis han cometido, y por lo que, por ejemplo, tenemos las crisis de calidad del aire o las crisis de tráfico o de coches en las ciudades. Hay que diversificar el transporte público, usar bicicleta, invertir mucho más en la tecnología que te permita diversificar las formas de movilidad. Pues sí, ojalá, porque sí es complicadísimo. Sí, y la verdad, manifestaciones y la verdad, ves muchas ciudades en México que van en el mismo caminito y que dices, no, es que por ahí ya fuimos y nos salió mal. Tenemos que tomar otro, ¿no? Sí, claro. Pues yo te agradezco mucho, Marta, que estés hoy con nosotros. Saludos al carnal, al claro carnal sí. Marcelo. Que canta. ¿Canta? ¡Ay, canta! Les recomiendo mi disco que está en Spotify, ahí me pueden escuchar. ¿A poco? Sí. ¿Cómo se llama el disco? Se llama Luna de Miel. Y yo pues me llamo Marta Delgado y así sale. Espérate,
¿Son composiciones tuyas? No, yo canto boleros de compositores que ya no están vivos. Ok, Puros ok. viejitos, boleritos viejitos. Y esas cosas. Por ejemplo, sí, Álvaro Carrillo y Agustín Lara y también uno que otro son. ¡Ah, mira! ¡Ándale, Martita! ¡Bravo! ¡Brava, brava! ¡Brava, brava! ¡Qué ventaneada, A ver, échate un Híjole. pedacito de una. Mira, cantar sin música es como salir desmaquillada de Ah, hay que ser genuinas y hay que Así, ser como originales. es como salir de uno cara es. lavada aquí, ¿no? Tráete la guitarra, compadre. No, Un día tráeme guitarra y cantamos aquí. Pero de con- veras. Pero por supuesto que sí, claro que sí. es que Sí, es que sí, ustedes sí, no sí. ofrecen y no le ofrecieron nada de toma. Nada. Son muy No, groseras. sí, qué grosería. Oh, bueno. Ahí en su casa. Exacto. Allá en su casa tiene agua. Esa de karaoke. Un lunes. Órale, Sí, sí. sí, sí, encantada. Ya feliz, conste, sí. ¿eh? Pero solo si les gusta, si es que escúchenlo y ya me No, dirán. tú no te preocupes. Aquí la armamos Yo divertido. me tuve que hacer de una carrera alternativa, amiga. Claro, o sea, estos 6 años es Sí, sí. ¡Qué buena onda! Sí, ¿Y tú te estoy- grabaste tu disco? Yo me grabé y luego ya me lo pidieron para Sanborns y lo puse en Spotify. ¡Ándale! La del buito. ¿Pero qué cantas desde chiquita o qué? Yo me eché el comercial. No importa, sí, canto no desde importa. chiquitita. Son nuestros amigos. Desde chiquitita canto. ¿La estamos oyendo? ¿La estamos oyendo? Ah. Sí. Yo me querían poner una pista, no, esa no me la sé. No, ni nos dejan. No nos dejan poner pistas. Nos bajan, sí. Bueno, pero yo tengo las mías producidas por mí. Entonces traigo mi pistita Exacto, y ya. eso sí. Ah, Claro. ¿Ya ven? Ya estás. Gracias, Marta. De nada, Muchas Adela, gracias. gracias. Bravo.